Bueno, damos inicio en este día a una serie que hemos denominado o se denomina como Elige Satanás a sus víctimas. Ese es el tema. Y la serie Limpie su casa y la de su familia. El enfoque, hermanos, de la temática tiene que ver mucho, aunque no lo querramos ver así, con guerra espiritual. Y nadie puede guerrear espiritualmente si las armas no las posee, las armas adecuadas. No es una guerra, hermanos, desde el punto de vista, digamos, humano, factible conquistar, sino que eso es a razón de nuestra relación y de nuestra intimidad con el Señor. Los que nos ocupamos de hablar de estas cosas somos los cristianos. El mundo en sí no se ocupa, sino mejor se enreda, se mezcla, y tantas cosas prohibidas por el Señor en ese contexto, particularmente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, que eran prácticas de las naciones que iba a conquistar Israel. El Señor enfáticamente les dice: ustedes no vayan a caer en esas costumbres. Y ahí entonces aparece la oración por los muertos, o aparece lo que hoy llamamos horóscopo, y tantas otras prohibiciones que el Señor hizo al pueblo porque eran costumbres paganas. Y ahora esto, hermano, está tan popularizado. Leía de una persona que casi estaba en bancarrota porque de tantas consultas por la vía, yo le llamo cínica, ¿verdad? Había caído en una deuda como de $30,000, ¿verdad? Haciendo las llamadas, las consultas a los medium y lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso está fuera de lo normal, de acuerdo a lo esperado por Dios en nuestras propias vidas. Entonces vamos a ir entendiendo con la ayuda del Señor esto. Y el enfoque primario de cómo Satanás elige a sus víctimas estará en gran parte en los niños. Y ese va a ser algo que debemos de tener mucho cuidado. Vamos a dar lectura a 3 referencias bíblicas para contextualizar lo que vamos a exponer. Y en el proceso estaremos presentando otras 2 lecturas bíblicas que nos dan un ejemplo de lo que Satanás busca en cuanto a dañar a nuestros hijos, a los niños. La primera lectura está en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda lectura, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tercera lectura, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuarta lectura, Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En un momento el escritor del libro base para las prédicas iniciadas hoy, comienza con una serie de preguntas que en algún momento quizás nos las hemos hecho, nos las hicimos algunos. ¿Describe un árbol llorón su árbol genealógico?, pregunta él. ¿Desearía en secreto haber nacido en una familia diferente? ¿Cuántos han dicho, me hubiera gustado ser hijo del presidente tal? Pero mire el padre que tengo. ¿Cuántos de alguna manera nos hemos sentido no muy bien con el tipo de padre? Y algunas razones se podrán tener para decir, yo no merecía este tipo de padre que tengo. Y lo han dicho en algún momento, quizás algunos de nosotros aquí presentes lo dijimos. ¿Obtuvo usted algún ADN malo de alguien de su linaje? Yo soy así porque, según me cuentan, mis antepasados fueron de esta y de esta manera, y algo de ellos se me ha pegado, y yo no tengo responsabilidad de ser como soy, sino que tiene que ver con mi ADN, con mis antepasados. No estoy diciendo mi padre, sino mis antepasados, yéndonos hasta el conquistador de El Salvador, don Pedro de Alvarado. En un momento le gustaría revestirse de un nuevo conjunto de genes que le hicieran ser un nuevo yo. Decir, no resisto como soy, yo mismo no me aguanto, lo hemos dicho algunas veces. Quisiera cambiar esta cara que tengo, si todo el mundo me ve enojado y yo, según yo ando contento, me ando riendo, pero dice, y cambie esa cara. Situaciones quizá han ocurrido, le gustaría a usted ser librado de lo que usted no quiere hablar, de lo que usted no quiere decir. Bueno, eliminar, hermanos, o limpiar la casa y la de su familia implica eliminar obstáculos espirituales, emocionales y mentales, y esto lo ampliaremos en lo sucesivo. Limpiar la casa de su familia implica un proceso que se denomina alteraciones redentoras. Tiene que ver esto con redimir aquello que en algún momento nos está obstaculizando una vida plena, nos está obstaculizando una estabilidad emocional, espiritual, nos está obstaculizando una buena relación familiar. Necesitamos una acción redentora, pero como esto está dentro del contexto espiritual, tenemos que revisar nuestra condición espiritual, tenemos que revisar cómo anda nuestra comunión con Dios, tenemos que revisar cuán fervientes somos en la fe, tenemos que revisar nuestras disciplinas espirituales, cómo las practicamos. Si obviamos aquello que Dios nos impone a que realicemos, o nosotros tenemos ya un estilo de vida cristiano de acuerdo a nuestro propio modelo y no al modelo del Señor, entonces tenemos que ir a ver aquello que es aceptable por la sociedad. Pero si a la luz de la palabra de Dios eso no es aceptable, entonces tenemos que ceder a lo que demanda la Escritura, aunque la sociedad o el mundo lo avale.
Todos sabemos que los tiempos han cambiado. Se dice que entre los años 30 y los 50 las familias estaban más unidas y laborando juntas. Aún se distribuían los quehaceres entre ellos. El padre labraba la tierra, la madre educaba a los hijos colaboraban en los quehaceres de la casa y eran muy disciplinados. Ahora, mamá y papá tienen que trabajar para llegar a fin de mes. Los hijos son llevados a la guardería y a la escuela durante la semana. Son entretenidos con la televisión, con películas y la internet. Y los miembros de la familia viajan por senderos separados, evitando pasar tiempos de calidad. Y está el problema siempre presente de la rebeldía de los adolescentes que se mueve por la casa como que si fuera la generalizada lepra en los antiguos hogares en Israel. Son realidades que nosotros las estamos viendo, las hemos no solo visto, sino sufrido. Y nos damos cuenta de que el modernismo vino a hacer una modificación total en relación a ese aspecto de la familia. Ahora, hermanos, todas las familias se ven obligadas, exigidas a laborar el padre y la madre para poder tener capacidad de enfrentar los costos de la vida, para poder tener lo necesario. Y lo triste muchas veces es cuando hay un encaramiento. Comenzamos a decir nosotros o yo hago esto y me mato, porque son expresiones comunes que usamos, para que estés así y vos no agradeces. Y todas esas cosas de alguna manera vienen a ser como suciedades que ingresan a la casa, que ingresan a la familia, porque Dios no está pensando que el trabajo no fuera un deleite, que el trabajo no fuera algo que entusiasmara a la gente, que la comunión en la casa no fuera una necesidad. Pero en verdad los tiempos han cambiado y algunos nos dicen que debemos de aceptar los tiempos como son y de alguna manera tendrán razón. Pero todo aquello que vaya en contra del diseño bíblico, en contra de lo que Dios diseñó para un buen funcionamiento, tenemos que reaccionar, tenemos que reflexionar y tenemos que estar dispuestos a cambiar. Veamos en primer lugar, descubriendo el campo de batalla. Una declaración que no hay que tomarla a la ligera es la de San Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En un momento usted se va a dar cuenta que Satanás tiene un objetivo pero bien claro, y él sabe que una degradación no comienza en la adolescencia o en la adultez de la persona, sino que comienza en la niñez. El enfoque de Satanás en la vida de los niños es increíble. Y de alguna manera podemos nosotros distinguir y hasta hemos escuchado, lo hemos expresado. Si mi padre o mi madre hubiera puesto atención sobre mi conducta o sobre mi hacer cuando yo tenía tantos años, no fuera lo que hoy soy. Y ahora ella o él sufre o padece mi conducta porque no se dio cuenta de que alguien trabajó en mi profundidad, y ahora esto es difícil de cambiar, difícil de limpiar. Entonces el apóstol nos está diciendo, no considere liviano esto. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algunos dicen, Satanás no se va a entretener con personas
que ya se han declarado totalmente degenerados. Él va a buscar la manera con aquellos que empiezan a abrazar la piedad, a inyectar la piedad, aquellos que empiezan a amar a Dios. Este es el campo que Él va a buscar, y dentro de la misma interioridad de la iglesia buscará razones y situaciones para poderle provocar adversidad, para poder destruir lo poco o mucho que haya logrado en el Señor. Satanás, no habiendo podido conquistar el trono de Dios, despojó al hombre de la autoridad delegada de parte de Dios sobre el mundo. Se dice que Satanás sabía que quien tiene el derecho de ser obedecido tiene el derecho de ser adorado, porque es soberano. Cuando Él logró la voluntad de nuestros primeros padres, lo que logró en ese momento no fue solamente la ruptura de la comunión con Dios, sino que logró empoderarse, y la autoridad que Dios le había dado a nuestros padres pasó a ser autoridad de Él, porque quien obedece es sometido a la sujeción, y en este caso a la adoración, porque Satanás eso es lo que buscó y sigue buscando. Por otro lado, lo dicho por el apóstol Pablo hay que tomarlo muy en cuenta, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No es un problema de familia, no es un problema de iglesia, es una realidad que trasciende a la parte humana. Son huestes de maldad que rigen en los aires, y ellos descienden y buscan en quien tomar control y posesión. Y cuando esto lo logra, entonces hay un deterioro. Nuestra condición personal se deteriora, y se deteriora la casa, la familia que representamos. Estamos entonces equivocados pensando que los problemas que hay en la casa es el problema provocado, causado por él, por ella o por los hijos. Cada uno que representa una situación anormal en la familia, no nace lo anormal en él, sino que es el demonio, el espíritu demoníaco, que busca un depósito para poder manifestarse o para poder mostrarse. La naturaleza humana misma es el terreno propicio para los demonios. Si en algún momento algo no nos gustó, el enemigo se dio cuenta que algo no me gustó, y que en ese momento ese disgusto él lo va a aprovechar y lo llevará a la potencia mayor que pueda. Y nosotros, después de esa acción, nos sentimos incómodos porque somos cristianos. Los que no son cristianos les vale, como dicen. Pero alguien que es cristiano, después de esa acción, dice: yo no tenía que haber hablado así, no tenía que haber contestado así. Pero ¿por qué contesté? ¿Por qué respondí de esa manera? Satanás vio la vulnerabilidad de mi naturaleza y se aprovechó para mostrarse. En verdad, el problema entonces no es con la persona, sino que esto tiene que ver con una actividad espiritual donde en una acción Satanás se violenta y se muestra. Por otro lado, algunos se equivocan al no reconocer la realidad y el poder de Satanás en el mundo actual. Hermanos, Satanás no está pasivo. Ya lo dijo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está continuamente diseñando, llámele usted distractores, condiciones o situaciones para
para poder incidir en la interioridad de la familia, para poder impedir que la gracia de Dios sea sobreabundante, porque Él sabe que rota la comunión nuestra con Dios, todo le favorece a Él, pero va en contra de nosotros, porque el diablo no produce nada bueno para el género humano. El producto de Satanás es maligno. A él le encanta la falsedad, le encanta la mentira y le encanta alejarnos, distanciarnos del Señor. Él sabe y conoce muy bien la determinación de Dios, que Él va a estar por la eternidad en el lago de fuego. En la Biblia dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros, no para la raza humana. Pero los seres humanos irán a ese lugar por la incredulidad, por rechazar a Cristo, por no encontrar redención en Cristo y por estar, aunque no parezca muy razonable lo que digo, por estar al servicio de Satanás, irá a parar al mismo lugar. Satanás está activo. Y su actividad muchas veces se viste de una naturalidad aceptable. Bien lo dijo el escritor sagrado, que se viste como ángel de luz. Y él dice: no se engañen, porque se viste como ángel de luz. No es cierto que se va a aparecer ante nosotros de la manera más asquerosa y más horrible. Cuando se trata de seducir, cuando se trata de atraer nuestra mirada, no aparecerá con el gancho en el hombro, aparecerá de una manera agradable, de una manera atractiva, de una manera divina, de una manera aceptable. Pero aquel que es espiritual y reconoce que hay una batalla entre la carne y el espíritu, y que el Espíritu Santo ha entrado a contrición o a tristeza, entonces dice: le fallé a mi Dios, le di lugar al diablo. Mientras otros festejan lo realizado, el creyente comienza a decir: Satanás me ganó ventaja, no me di cuenta cómo fue, pero ganó ventaja sobre mí. Y esto es desde el día que me descuidé de mi oración, desde el día que descuidé la lectura bíblica, desde el día que dejé de congregarme, desde el día que dejé de servirle al Señor. Comencé a tener otro semblante, comencé a tener otro tipo de respuesta, comencé a hacer estas cosas que antes ya no las hacía. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta que está activo, y necesitamos darnos cuenta que nuestro problema no es con la gente, sino que nuestro problema es con Él. Ahora bien, Satanás se aprovecha de eso que Dios hizo en el ser humano. Nos hizo diferentes. Diferentes no en cuanto, digamos, a la parte elemental del cuerpo humano. Porque una de las cosas maravillosas de la creación del hombre de parte de Dios es que somos iguales en todo el mundo. Las diferencias son rasgos de nariz, de oreja, porque algunos tienen parabólicas en vez de oreja. Pero por lo demás, igual, las mismas necesidades fisiológicas, biológicas, como sea, igual aquí en Asia, en África o como sea. Pero cuando ya vamos a las diferencias de conducta, ahí sí, ya es una situación donde Él se activa de una manera particular a veces y especial. Y puede ser que lo veamos así, de esta manera. Si en una familia hay dos hijos, es probable que uno sea sumiso y el otro sea desafiante, o que uno sea colaborador y el otro no lo sea. Y eso lo hemos vivido en las familias. En la casa nuestra, Edwin y Boris, diferentes. Totalmente. Boris, uno le habla y él levanta la barbilla. Edwin no, inmediatamente aturraba el rostro. Y ya se le mostraban ahí como lágrimas.
pero Boris no. Y entonces ha sido para los padres, ¿cómo hacer? Pues si vamos al orden, la cama del hermano Boris, y la del hermano Edwin. Y eso de alguna manera, cuando Mary quería ayuda, Edwin no tenía problema de ir a lavar los platos. Decía, no, póngame a barrer, pero no me ponga eso. Sí, diferencias. Y esas diferencias en algún momento, apreciados hermanos, que no son diferencias como para tener conflicto o problema. Pero de repente, si pasan los límites, si pasa la línea y no hay un control, no hay un entendimiento, no hay una aceptación, entonces viene a ser una crisis y los hermanos en sí comienzan a verse como contrincantes. Uno empieza a verse favorecido y el otro desfavorecido. Entre ellos comienzan a decir, es que vos querés más al otro que a mí, es que siempre has querido más al otro que a mí. Y son expresiones que de alguna manera se escuchan natural, pero en el fondo hay una diferencia que de alguna manera el enemigo la aprovechará, ejercerá dominio y hará que suceda lo que pasó, y lo digo abruptamente, entre Caín y Abel. Un hijo puede ser disciplinado solamente con una mirada y responder inclinando su cabeza y alejándose con lágrimas en los ojos. Sin embargo, el otro inmediatamente inicia una discusión que conduce a un debate y termina en una pelea. Son las realidades en las familias. Y eso, hermano, lo hemos dejado pasar y lo estamos dejando pasar. No nos damos cuenta de que hay un espacio que se está permitiendo a la influencia demoníaca en nuestra casa. No nos satisface los logros obtenidos, la gracia de Dios no nos llena. Estamos con exigencias más allá. La propuesta es, ya recibí esto, creo que tengo derecho a lo demás. Ya se me dio esto, creo que tengo derecho hacia lo demás. Y un espíritu de egoísmo puede ingresar a la casa. Por otro lado, como padres afrontamos muchas formas de ataques satánicos durante nuestra vida. Necesitamos mirar nuestra propia vida y preguntarnos, ¿qué está haciendo? Que piense y me conduzca de una manera que no agrada a Dios. ¿Qué está haciendo que actúe violentamente con mis hijos sin razón aparente? ¿Por qué da la impresión de que no puedo retener ningún trabajo por un buen tiempo? Es hora de romper la maldición que hay en nuestra vida de una vez por todas y caminar en la libertad que nos proporcionó Jesús por medio de la cruz. ¿Por qué nos está ocurriendo todo esto? El sistema, puede ser el sistema. Pero a todos ustedes les he dicho que por ser el pueblo de Dios, independientemente del sistema y de las condiciones, nosotros decimos que Dios haga llover y ha hecho llover, ¿sí o no? ¿Cuántos han sentido lluvia en estos días? Dios ha hecho llover. Usted y yo tenemos prerrogativas que no tienen los del mundo. Dios tiene capacidad de que su lamento y el mío sea cambiado en baile y no en tragedia, que las cosas sean diferentes, pero tenemos que echar una mirada hacia nuestro interior personal y hacia la interioridad de donde vivimos o habitamos. En segundo lugar, espíritus que atacan a los hijos. Aquí está una de la parte medular del mensaje. El hecho de que Satanás desde muy temprano ha fijado su mirada en los hijos, en los niños. Aquí dijo un hermano que es pastor de la iglesia Centro Cristiano de Cuenca: ¿qué tiene Satanás contra los niños?, preguntaba. ¿Por qué se violenta contra ellos aún sin antes haber nacido? ¿Qué es lo que busca conllevar a tomar esas decisiones de privarles el derecho de la vida? ¿Por qué lo hace así Satanás?
Él preguntaba así. Durante el ministerio de Cristo, Él enfrentó dos casos muy claros. El padre dijo: mi hijo está siendo atormentado por un demonio. A veces lo tira al agua y otras veces lo tira al fuego. Hay expresiones más en las madres: preferiría que eso me atormentara a mí, no atormente a mi hijo. Lo han dicho muchas de ustedes. Preferiría que por lo que está pasando él o ella me sucediera a mí, no a mi hijo. Pero Satanás no es que haya perdido el interés en el adulto, pero cuando se llega a la edad adulta, con el perdón, el adulto se vuelve necio y testarudo. Y no se necesita ser tan viejo para ser necio y testarudo. Hay muchachos que yo conozco, 13, 14 años, necios y testarudos. Yo no se lo puedo recomendar a una muchacha, porque él va de mal en peor. Si no conoce a Cristo y si no se libera, no hay que recomendarlo, necio y testarudo. Pero todo empezó en un momento en que los padres no nos dimos cuenta, porque todo lo que los niños hacen y realizan, no sé hasta qué edad, todo cae en gracia. Que el niño rompió algo, ay, ya aprendió a romper. Que el niño cuando le ponen la comida comienza ¿cómo sería la expresión mejor? Ya iba a decir a patalear. Berrinche. Y que se le llamó a comer y el berrinche. Y entonces viene el que más grita en la casa: niña, cállese. Y allá aparece la mamá: ya se le olvidó que usted también todavía hace berrinche. Pero como estas cosas van en la naturalidad y en la normalidad, se puede decir: tenga paciencia, que ya va a entender. Hermanos, yo ya llevo tantos años y todavía no entiendo. Porque me dejaron hacer aquello que no tendría que haber hecho, pero me dejaron hacer. No sé si lo mismo le ha pasado a usted. Y usted ahora viene y dice: yo soy el reflejo de un viejo amargado y yo no quiero ser un amargado, pero así fui desde pequeño. Me dijeron que cuando nací traía un rostro como que me habían puesto un biberón con limón. Entonces dice el padre: el demonio se ha posesionado de mi hijo. Y la otra mujer dice: Señor, el demonio está atormentando a mi hija, la tiene atormentada desde hace muchos años. Y yo he venido a ti para que puedas liberarla. Y el Señor le dice: grande es tu fe. Al padre le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y a esta le dijo: por tu fe el demonio ha salido de tu hija. Y esto de que él se interesa, Satanás se interesa por los muchachos, está muy claro, hermanos. Cuando el faraón dijo a las matronas: cuando ustedes vayan a atender a las hebreas y se dan cuenta que es varón el que nace, declárenlo muerto. Y después le dice a todos los egipcios: cuando ustedes vean un varón, un hebreo, láncenlo al río. Un interés por no dar oportunidad a una nueva generación. Y si no logra ese objetivo, tendrá otras formas para poder influenciar en la vida de los niños. En los días de Herodes,
se dijo que había nacido un rey. Y él no podía tolerar esa declaración. ¿Qué? Ha nacido un rey. Y hicieron cálculos del tiempo y entonces para estar seguro de lograr su objetivo, dice, de los recién nacidos hasta 2 años, quítenles la vida. Satanás buscó y busca y buscará cómo estropear la vida de los niños, meter en sus vidas lo antagónico, lo que no es bueno ni justo, y los padres en algún momento ignorando lo que está ocurriendo. Para aquellos que aún no son padres, tienen una linda oportunidad de analizarse y de establecer qué clase de padre quiere ser y cómo comenzará a proteger a su hijo, porque este es uno de los objetivos inmediatos de Satanás y sabe que si lo logra va en un proceso, va en un proceso, va en un proceso. Por eso dice el proverbista, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Pero no me dejarán mentir. Habemos algunos acá que un momento dijimos, déjalo si no entiendes, ni es un niño. Usted quiere que él actúe como usted, que es un viejo. Y ahora ha superado al viejo. Ahora ha caído en unas situaciones que dice, me extraña que sea así, ¿por qué es así? Entonces este objetivo, hermanos, en los tiempos que vivimos, Satanás lo ha agudizado de alguna manera mayor, y eso tiene que ver mucho con privar la vida a los niños que están por nacer. Un país entre Europa y Asia en 1920 aprobó el aborto. Con el correr de los días, las Naciones Unidas declara el aborto como un derecho humano. Y hoy las mujeres que abrazan esas cosas y luchan en los pueblos para que se reconozca o se legalice, con pancartas, con rótulos, dicen: nosotros parimos, nosotros decidimos. Hay una tendencia. ¿Y por qué Satanás está violentando desde la concepción? Hay tal vez una declaración. En el mundo hay una preocupación porque la tierra está superpoblado, el mundo está superpoblado, ya no hay espacio. Dijo un predicador acá, que no me venga con ese cuento, dice. Yo vivo en una región donde pueden caber más de 1 millón sin dificultades. Hay otros países que tienen unas extensiones increíbles donde pueden habitar tanto. La tierra no se puede decir que está superpoblada. Entonces dice, pero si hablamos de El Salvador, estamos, ¿verdad? Ya aquí no cabemos. Y por esa razón entonces los jóvenes no quieren tener hijos, porque no, dice, hay que ser sabios, hay que colaborar con el ecosistema, ¿verdad? No, los hijos que se esperen, ¿verdad? Esa es trampa del diablo también, porque la dicha de ser padre es una dicha maravillosa que Dios da al hombre y a la mujer. Así que son unos necios los que hablan así. Pero ahí está la guerra, ahí está la batalla. Satanás está con ese esfuerzo. Ahora, hermanos, como algo antagónico al pensamiento satánico, en la Biblia dice en cuanto a la generación nueva: y después de este derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Satanás está teniendo como objetivo a esta generación en la niñez, y el Señor está profetizando un avivamiento que viene a la niñez y a la juventud. Pero el adulto tiene una responsabilidad que obrar en el presente. Y aquí, a manera de cierre, padres, todos nosotros tenemos que darnos cuenta que no hemos procedido del todo correctamente y hemos permitido acciones y conductas que riñen con la parte espiritual. Desde el momento que algunos de nosotros digamos que eso es religiosidad y empezamos a llamar religiosidad a los dictámenes del Señor, preocúpese por estar diciendo que lo que Dios ordena y quiere cambiar sea religiosidad. Dejen de religiosidad. Ahora nos vamos a arrodillar. Esa es religiosidad. Ahora vamos a hacer esto. Esa es religiosidad. Padres, si ya caímos en esas expresiones, tengamos cuidado, porque es una manera donde Satanás nos priva de hacer obediente y adecuadamente lo que Dios pide que hagamos. Y aquello que usted, cuando toma la Biblia, porque la Biblia es como nuestro espejo, y usted se ve en la Biblia y dice: en este momento me veo adúltero, o en este momento me veo alcohólico, o en este momento me veo, ¿qué otra cosa? Ladrón. No pago impuestos. Hermano, preocupémonos, porque la Biblia es el espejo donde nos está dando la realidad de cómo es nuestra condición y nuestra vida. Esto que le estoy diciendo quizás no trascienda a los cielos para que usted sea salvo, pero para vivir en la tierra adecuadamente y contar con todos los beneficios que Dios nos quiere dar, sí cuenta, hermano. Sí cuenta, hermano. En el próximo mensaje vamos a estar hablando del tema: no lleve cosas malditas a su casa. Y allí usted va a notar que hay algunas cosas que para usted no significan nada espiritual o religioso. Pero se va a dar cuenta de que esas cosas en esa casa, en esos espacios, están obstruyendo la presencia del Señor y la bendición del Señor. Así que en este momento lo que nos corresponde es: Señor, no lo hice en el momento en que me di cuenta que mi hijo o mi hija estaba tomando acciones diferentes a las que yo esperaba. Y ahora yo veo lo que está ocurriendo. Perdóname, perdónanos y danos una voluntad a todos de transformación y de cambio. Porque no queremos estar bajo maldición, no queremos estar bajo un gobierno destructivo como el gobierno de Satanás, sino queremos ser gobernados por ti y absolutamente por ti, y que nuestra aspiración es que un día te veremos cara a cara y estaremos delante de tu presencia. Hermano, lo que hay que empezar a limpiar, hay que limpiar. Comencemos con nosotros. Vayamos con los nuestros y enviemos un mensaje a los que ya están fuera de casa, pero que ellos también tienen que tomar esas acciones. Recuerde, Satanás vino a matar y a destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y para darle en abundancia. Dele palmas al Señor.